incluso manda hombres a la fábrica de pólvora que se instaló en Buenos Aires. Y de Candelaria fueron 3. Pedro Neuwirth, José Ignacio Bullerí, pido perdón si pronuncio mal, pero respeto tu autoridad, y Pablo Guatá. Los registros de los nombres indígenas que participaron en las guerras, con San Martín, con Belgrano, con Artigas, con Andresito, es una recopilación del historiador Antonio Monzón, que lo publicó ya por el año 1953 en un anuario del territorio. Ese trabajo es valiosísimo. En ese contexto llega Belgrano. Yo no voy a detenerme a hablar de Belgrano. La ruta belgraniana lo está haciendo con mucha autoridad y mañana Beatriz Rivero va a hablar sobre la ruta belgraniana en el contexto de las misiones jesuíticas. Y hemos acordado con Beatriz, la idea era que hablemos las dos hoy, pero bueno, yo doy paso para que Beatriz hable mañana sobre esa ruta de Belgrano en este contexto de las misiones jesuíticas. Cuando Belgrano llega, y voy a hacer una pequeña corrección, por favor, con toda la humildad que merece el caso, no es entre 1811 y 1812, es 1810 y 1811. Se instala en el pueblo de Candelaria. Estamos hablando del pueblo jesuítico, que yo estuve describiendo hace un rato, ¿sí? Y dice Belgrano, tiene el colegio bien arruinado, los edificios de la plaza cayéndose y algunos escombros que manifestaban lo que había sido. ¿Sí? Belgrano da testimonio de esa decadencia edilicia de Candelaria. Bueno, sabemos lo que pasó. Belgrano pasa por acá, por el río. Yo quiero solamente mencionar que cuando se publicó el trabajo del tercer viaje de Ambrosetti a Misiones, los editores, que son nada menos que Juan Chévez y Bárbara Gasparri, dejan esta reflexión. Este paso se efectuó precisamente a la altura de Candelaria y se conserva un árbol añoso de sarandí, bajo el cual, según dice la leyenda, acampó el general Manuel Belgrano. Esto es 1893. Los editores comentan, ¿sí?, que al árbol pudimos verlo a fines de la década de 1980 junto al destacamento de Prefectura Naval. Yo también lo vi una vez con Silvia Pini, vinimos a visitar su gestión, Julio, y vimos cómo se había hecho un clon del sarandí por una señora que vivía enfrente de Prefectura. Y como se temía por su suerte con el llenado de la presa de Yacyretá, nos comentaron que un retoño del mismo se plantó en la plaza de Candelaria. Fíjese qué interesante todo esto, ¿no? Hace unos días atrás envié al Colegio Militar de la Nación un artículo que me pidieron sobre los árboles históricos. Ustedes saben que el sarandí de Candelaria no solo está inscrito a nivel nacional, está en el Registro Nacional de Árboles Históricos, ¿sí? Es el único en Misiones, y Misiones es una de las pocas provincias que tiene un árbol histórico. Por eso es tan importante y tan valiosa esta obra de clonar el sarandí, porque también esos clones son parte de ese sarandí histórico. Ahora bien, bueno, sabemos lo que pasó con Belgrano, cruza por acá, cuando cruza el río, después de Campichuelo y se prepara ya para Tacuarí, en el campamento de Tacuarí. Y acá yo quiero aclarar un error. No es debajo del sarandí que Belgrano redactó el reglamento. Nos hubiera gustado como misionero, pero misionero era todos los 30 pueblos. Entonces, en ese campamento del Tacuarí, después de que él comprobó el grado de miseria en que vivían los pueblos, redacta el reglamento, probablemente en horas de descanso, y donde a mí personalmente me conmueve mucho cómo Belgrano, su preocupación pasa por
falta de escuelas, la destrucción del árbol de la yerba mate, ¿sí? Tiene 3 artículos dedicados a la yerba mate y el sufrimiento y explotación del indio guaraní. ¿Sí? Esa es la base del reglamento de Belgrano. Ahora bien, esto de Belgrano lo deja Beatriz Rivero para mañana, ¿sí? Pero yo me comprometí a darle paso a que Beatriz, me hubiera gustado compartir la mesa con Beatriz, no es tan solita acá adelante, pero bueno, mañana estaremos. ¿Qué es lo que nos convoca después? Artigas y Andresito, ¿y qué tiene que ver Candelaria con todo esto? Cuando Belgrano es derrotado y tiene que hacer los trámites para la firma de un tratado que lo hace con Paraguay, en el armisticio de octubre de 1811, el artículo 4 dice que se entrega en custodia al Paraguay el departamento de Candelaria hasta tanto se resuelva la cuestión, que era la reunión de una asamblea. Entonces, Paraguay quedaba en custodia del departamento de Candelaria. Cuando surge la figura de Artigas, que me encantaría hablar de Artigas, pero necesitaríamos muchos días para hacerlo, ¿sí? Porque es nuestro héroe. Artigas, con la prédica de la autonomía de los pueblos libres, el federalismo, etcétera, etcétera, considera que los indios que tienen que gobernarse por sí mismos deben volver al seno de lo que eran anteriormente como institución, digamos, ¿no? Y por eso considera que ese departamento debía volver a Misiones. Y así es como lo ordena Andresito, que recupere Concepción y Candelaria en 1815. Candelaria, la batalla se libró acá también. No con Andresito, Andresito estaba enfermo, la batalla la dirige su segundo. Pero esa recuperación de Candelaria provocó la reacción, ¿sí?, de los portugueses que usaron las misiones ya con un propósito bien definido. Hay que destruir las misiones para que no haya base de sustento en futuras operaciones. Hay que destruir las instrucciones que recibe Chagas, ¿sí?, que ya están republicadas, reconocidas. Era eso, destruir los pueblos del Uruguay. Y mientras eso se hace en el Uruguay, de este lado, Paraguay invade y destruye los pueblos del Paraná, incluyendo Candelaria. Lo hacen dos oportunidades, 1817 y 1821. El éxodo provocado en 1817 llevó a que la población de noche y a escondida, llevando sus imágenes sagradas, se fueran a Corrientes, donde fundan San Miguel y Loreto. De allí que la Virgen de Loreto se encuentre, la Virgen de Candelaria se encuentre en Loreto, Corrientes, ¿sí? Y bueno, yo voy a ir cerrando, no se preocupen. La destrucción de los pueblos coincide con la presencia de un sabio acá en Candelaria, Bonflán. Bonflán vino para recuperar los yerbales jesuitas. Vino para hacer comercio, necesitaba vivir el hombre. Si le engañaron cuando le trajeron, le prometieron 1000 cosas y no cumplieron nada. Y entonces él viene y estudia el yerbal de Candelaria. Es importantísimo lo que Bonflán escribe sobre la Candelaria, ¿sí? La etapa posterior es la de la presencia paraguaya en lo que es la Rinconada de San José, en donde Candelaria es brete, Candelaria es lugar de pastoreo, Candelaria es lugar de recaudación de impuestos, es receptoría. Y cuando sobreviene la guerra de la Triple Alianza, ¿sí?, la guerra contra el Paraguay, hay un impacto muy fuerte, porque al destruirse el comercio yerbatero del Paraguay, se recurrió a los yerbales jesuíticos que fueron destruidos, entre ellos el de Candelaria. O sea, los descubierteros que comienzan a buscar nuevos manchones de yerba, nuevas manchitas, etcétera, etcétera, primero destruyen los yerbales que ya estaban plantados, eran más fáciles, más cerca.
y luego marchan al norte a buscar esos manchones. Para proteger los intereses económicos se crea el departamento de Candelaria, dependiente de Corrientes, ¿no es cierto? Y después de eso empiezan las iniciativas de la colonia. Hay un intento de Corrientes en 1877 que lo prospera, llega la federalización de Misiones y ahí la generación del 80 piensa en la ocupación de las áreas vacías y el conflicto con Brasil obliga a la ocupación de este territorio para ponerlo bajo dependencia nacional. Y aparece el primer intento de colonización. Otra vez, Candelaria y Santa Ana. Rafael Hernández como el agrimensor, una mensura que la completó José Ramírez en 1892, justo el año en que por aumento poblacional y visibilidad de que las tierras las tierras fértiles eran aptas para el cultivo, el gobernador del territorio nacional de Misiones va a crear la primera comisión de fomento que estaba integrada, entre otros, ¿por quién? Carlos Bosetti. Bosetti es un personaje de película, un personaje a recuperarse en Candelaria. Los que visitaron como Rafael Hernández, Queirel, Lista, etc., todos dicen, nos atendió Carlos Bosetti en Candelaria y nos llevó al yerbal jesuítico. Decían el yerbal plantado por Bonpland, no es cierto. Bonpland no plantó ningún yerbal porque tuvo un mes y algo nomás acá. ¿Sí? El yerbal era jesuítico todavía. Y bueno, finalmente el gobernador Balestra pasa la colonia de Candelaria de situación dependiente del gobierno nacional a depender del territorio nacional de Misiones. Yo creo que el crecimiento posterior de Candelaria, el aumento poblacional, los cambios de gobierno y esos factores positivos que fui mencionando a lo largo de la exposición, el hecho de ser fundada nada menos que por San Roque González de Santa Cruz, el hecho de haber cumplido una función fundamental en la etapa jesuítica, la recuperación que se está haciendo ahora de los lugares visibles por donde estuvo Belgrano, el mismo Sarandí histórico, el muralismo que vemos en toda esta Candelaria que está quedando cada día más linda, es un aliciente para pensar en el futuro y para recuperar ese conjunto patrimonial que todavía sigue estando, el único caso, bajo dependencia del Servicio Penitenciario Nacional. ¿Sí? Es un patrimonio candelariense. No. Candelaria, que mañana la fiesta sea realmente inolvidable y aprovechemos a esta Virgen de las Candelas y a este santo Roque González para pedirle que todo salga bien. Gracias por la atención.